Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, los saludo. Una emisión más de Recuento Semanal, este viernes 17 de junio, que le tenemos mucha información de lo más relevante que ha acontecido en los días que corren. Y bueno, pues sabemos que recién concluyó la Cumbre de las Américas. Aquí le vamos a platicar de los resultados de este encuentro continental de las naciones que fueron convocadas por el gobierno norteamericano. Les estaremos reportando qué pasó. Y hablaremos de un tema muy grave, muy complicado que vive nuestro país, la escasez de agua, la sequía terrible que se vive en el norte del país. Un fenómeno que está haciendo que, por ejemplo, Monterrey tenga que estar dosificando a 6 horas diarias el suministro de agua a la población. Una cosa terrible. 2 de las 3 presas que abastecen a esa zona metropolitana de Nuevo León están vacías. Y este fenómeno afecta ya a 15 estados de la República. Hay una crisis muy grande, de eso le vamos a platicar. Hablaremos también de las criptomonedas, ese dinero digital propio de esta era de las tecnologías de la información, que vive ya una crisis, el famoso Bitcoin. Si usted tiene su dinero en Bitcoins, esta información que le vamos a dar le va a ser de utilidad. Hay crisis en las criptomonedas. Bueno, pues de eso, de la cultura, de los espectáculos, del deporte, de la ciencia y la tecnología. Y bueno, tenemos un reportaje muy bonito, le va a gustar. El Día del Padre es este domingo. Y aquí vamos a hablarle de los padres muy famosos que nos ha dejado la literatura, los grandes creadores y los padres que hemos leído en muchos libros. Pues de eso y más tendremos hoy en esta emisión de Recuento Semanal. Soy Emilio Cárdenas, le agradezco que esté con nosotros y comenzamos. ¿Qué tal? Qué gusto que estén con nosotros en una emisión más de Recuento Semanal, hoy viernes 17 de junio. Y como le platicaba al inicio de esta emisión, la 9ª Cumbre de las Américas, que recién concluyó allá en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, donde se celebró, será recordada por la ausencia de varios países que no fueron convocados y por la ausencia también de otros mandatarios que decidieron, por diversas razones, no concurrir. Esta cumbre también dejó en evidencia las grandes fracturas que hay en el continente justo cuando la unión es lo que más se necesita, pero sobre todo por dejar de manifiesto la pérdida de influencia de Estados Unidos en América Latina. La migración era el tema central de este encuentro continental, pero sobre todo para la Casa Blanca en pleno año electoral era fundamental que mostrara ahí su liderazgo. Al final, 20 países firmaron la Declaración de Los Ángeles, que busca la atención al problema de la migración de manera conjunta.
Pero pues justo los países que no asistieron o que no enviaron a sus presidentes son las naciones a las que más les podría interesar el tema de la migración. En ese sentido, a México lo representó el canciller Marcelo Ebrard con un muy buen discurso que planteó ahí en esa reunión y que aquí recuperamos. Pero bueno, para tener más claro el panorama, vamos a ver el trabajo que preparamos sobre los resultados de esta cumbre, un trabajo de mi compañera Marisa Carreño. La Cumbre de las Américas concluyó y analistas políticos de diferentes países de América Latina coinciden en tres cosas: que se tuvieron magros resultados, que, cada vez, es más notoria la falta de liderazgo de Estados Unidos en el continente y, finalmente, que no existe una agenda clara de nuestro vecino del norte con respecto a los países de México hacia abajo, dado que no somos su prioridad. Del 6 al 10 de junio solo se dieron cita en Los Ángeles, California, 23 de los 35 jefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica y el Caribe. La cumbre se vio envuelta, desde semanas antes, en reclamos al país anfitrión por su decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya en plena cumbre, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Chile, Gabriel Boric, así como el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, alzaron la voz y exigieron una reconstrucción de las relaciones continentales con base en el respeto a las soberanías nacionales. De manera general, los logros alcanzados son la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, la Declaración de Buenas Prácticas Regulatorias, la Declaración para la Protección de Océanos o el Fondo para Combatir la Crisis Alimentaria. Así como la inversión de $1.200 millones por 5 años y para 30 de los países que estuvieron en la cumbre, una decisión de Google de fomentar el tema digital. Sin embargo, al hacer cuentas, a cada nación le corresponderían alrededor de $8 millones, lo que en materia digital resulta insuficiente dado el atraso que hay en América Latina. Funcionarios estadounidenses comunicaron los planes para el Banco Interamericano de Desarrollo, el CAF, el Banco Centroamericano y del Caribe. La idea en sí es facilitar $50 millones para préstamos para los siguientes 5 años, a fin de apoyar iniciativas de transición climática. La Unión Americana anunció, por ejemplo, la inversión de $1.900 millones de ayuda para Centroamérica, que se suman a los $1.200 millones que otorgaron en diciembre de 2021. Pero hay que aclarar que no se trata de un fondo gubernamental, sino de compromisos del sector privado para fomentar el desarrollo económico y frenar la migración. Monto que además está muy lejano de los $4.000 millones que prometió Joe Biden durante su campaña para esta región del planeta. Quizá uno de los acuerdos suscritos más importantes fue la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, en donde Estados Unidos se comprometió a acoger 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024, así como a desembolsar $314 millones en ayuda para migrantes en la región, así como aumentar, sin dar cifras, la admisión de refugiados haitianos y otorgar 11.500 visas de trabajo temporal a ciudadanos de Haití y de Centroamérica. La crítica de esta declaración radica en que el monto de la ayuda para migrantes no llega ni al 1% de lo que Estados Unidos está enviando a Ucrania para combatir a Rusia, mientras que la posible acogida de latinos es apenas una quinta parte de los ucranios que están llegando al país de las barras y las estrellas. Este último es muestra de dónde se encuentran los intereses y prioridades de la superpotencia. Los retos del continente son enormes y esta cumbre pareciera que no estuvo a la altura de estos. Vivimos la era de las criptomonedas, las monedas virtuales, un medio de cambio, por el que han apostado desde el 2008 miles de personas, de empresas y aún de gobiernos para transacciones e inversiones diversas. Es el dinero de la era digital, que había venido creciendo enormemente, pero desde hace unas semanas, el sistema donde opera todas estas monedas empezó a encender las alarmas de la mano de la crisis económica y la recesión mundiales que avanzan inexorables por todo el orbe. Y la mayor divisa dentro de este conjunto de monedas virtuales, el Bitcoin, sufrió una aparatosa pérdida superior al 50%, que pone en serio riesgo el capital de mucha gente y de entidades públicas y privadas. Para saber más de este tema, que es muy interesante, nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano nos platicará en el siguiente reportaje de esta crisis del dinero virtual.
La era de las criptomonedas representaba una nueva idea de inversión para las empresas y organizaciones, pero durante los últimos días, la mayor divisa, Bitcoin, sufrió una aparatosa pérdida superior al 50%, siendo la peor desde 2020, provocando que las principales bolsas de valor resintieran, generando un nuevo dilema entre los miles de inversionistas que apostaban por este prometedor método de paga y compra. Como sabemos, cualquier forma de moneda que existe digital o virtualmente y usa una criptografía para asegurar transacciones es llamada una criptomoneda o simplemente cripto. Es, pues, una moneda virtual, es decir, digital, en la que no hay una representación física como es el caso del dinero tradicional. Se depositan en monederos virtuales que deben estar protegidos frente a ciberataques. Además, la información sobre las operaciones que se realizan con ellas, así como sus propietarios, es decir, los titulares de ese activo, quedan almacenadas criptográficamente y no hay ningún tipo de regulador o institución centralizada que pueda controlar dichos movimientos. Ello se debe a que se apoyan en la tecnología blockchain. En un mundo donde pasamos la mayor parte del tiempo conectados a Internet, es claro que una moneda digital tiene todo el sentido. De ahí que las criptomonedas sean la mayor revolución digital de este siglo XXI, en la vida financiera y en las transacciones de personas, empresas y aún de gobiernos donde se ha aceptado respaldar el dinero digital. La criptomoneda más conocida es el Bitcoin, medio de cambio surgido en el marco de la Gran Recesión, ocurrida en 2008, tras la crisis inmobiliaria y de empresas de intermediación financiera que llevaron a una enorme desconfianza hacia los bancos y hacia el sistema financiero tradicional en su conjunto. Se pretendía que este año 2022 el valor del Bitcoin alcanzara los $100,000, cuando en 2021 llegaba a sus máximos históricos de $66,000, pero cada día va más en picada. En la actualidad únicamente alcanza los $22,000, todo esto a raíz de la prohibición de la moneda en algunos países, por la invasión a Ucrania que sigue generando estragos y por la crisis de la inflación en Estados Unidos. Tras estas repercusiones, Celsius Network, una de las principales páginas web prestamistas que permite hacer movimientos de estas criptomonedas, suspendió las acciones entre sus clientes, generando aún mayor alerta entre los inversionistas. Otra de las plataformas con mayor importancia en operaciones de criptomonedas que suspendió sus labores fue Binance, con la supuesta excusa de haber sufrido un problema en sus transacciones, pero aún con los temores que afrontan la mayoría de empresas, el ejecutivo de Binance, Shapong Zhao, aseguró que es momento de consolidar y seguir expandiendo sus operaciones. Este problema generó una ola de despidos y congelación de nuevas contrataciones entre las principales fuerzas laborales del mercado, como Crypto.com y BlockFi. Uno de los países latinoamericanos que sufrió con mayor gravedad este problema fue El Salvador, pues su presidente Nayib Bukele, a finales del año pasado, presentó su prototipo de lo que sería la primera ciudad Bitcoin del mundo, y el mes pasado planificó un avance del área metropolitana que pretendía contener un aeropuerto, centros comerciales, residencias, restaurantes, incluso un tren, algo que prometía ser la próxima revolución tecnológica. Bukele contenía una reserva de más de $100 millones en criptomonedas, pero durante esta devaluación su valor monetario cayó mínimo en un 50%, poniendo en riesgo su inversión inicial de $25 millones, puesto que ahora las empresas están retirando lo poco que les queda en sus cuentas. Uno de los empresarios más populares de México, Arturo Elías Ayub, director general de Fundación Telmex, señaló desde un comienzo que este método, que enloqueció a todo el mundo, siempre fue riesgoso y aseguró que su desenlace podría ser aún peor cuando todos los mercados se están desplomando, por lo que alentó a la ciudadanía a ser más cuidadosa a la hora de invertir su dinero. En el caso de México, aunque las autoridades han dicho que no van a permitir que las instituciones financieras reguladas tengan criptomonedas en sus activos, a finales de abril la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, dijo que el Banco Central pondrá en circulación su moneda digital, CBDC, en un plazo de 3 años. Este movimiento, agregó, se da con la intención de generar medios de pago encaminados a la inclusión financiera. La historia de las criptomonedas ya tiene mucho tiempo, pero su popularización durante los últimos años agudizó su demanda. Pronto surgieron más intermediarios que controlaban estas divisas y mercados que comenzaron a aceptar su fuente de pago. No obstante, ahora el problema es que esta criptomoneda carece de sustento y el no contar con una autoridad regulatoria pone aún más en duda su veracidad. Una grave crisis de agua potable sufre México por sequía en gran parte del territorio.
que tiene a 210 presas en promedio con 48% de su capacidad. La crisis es realmente grave. Por ejemplo, Monterrey, la segunda ciudad de México con 5.3 millones de habitantes, restringe el suministro a un máximo de 6 horas al día para capear la peor crisis hídrica en más de 3 décadas en aquella urbe. Se agotaron 2 de 3 presas que abastecen habitantes de la zona metropolitana del estado de Nuevo León. Y a menos que llegue una lluvia providencial, está previsto que las restricciones se mantengan entre 2 y 3 meses. De ese tamaño están padeciendo allá por Monterrey. Eso incluye todo el verano esta circunstancia de restricción de agua, cuando el termómetro, lo sabemos, supera los 40 grados centígrados. Pero actualmente hay al menos 15 estados de México en riesgo de quedarse sin agua, al igual que Nuevo León, pues se encuentran en un nivel extremadamente alto del llamado estrés hídrico. La CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, tiene esperanzas que la temporada ciclónica, que ya está avanzando por el país, alivie el problema del abasto a la población. Y aunque los ciclones o los huracanes nunca son deseables y causan mucho daño en México, lo sabemos, hay esperanza de que muchos de ellos, de los huracanes, traigan más agua que vientos y suba el caudal de las presas. Ojalá así sea. Vamos a ver el trabajo que nos presenta nuestra compañera Gaby Quinto sobre este tema de la más grande importancia, la crisis del agua. La frase "gota a gota el agua se agota" ha sido usada un sinfín de ocasiones como eslogan de campañas no solo en México, sino en otros países, pero pareciera que poco o nada hemos aprendido. Hoy, nuestro país está padeciendo una grave crisis de agua que está rebasando a los ciudadanos y a las autoridades de los 3 niveles de gobierno. A finales del mes de mayo, casi el 78% del territorio nacional enfrentó algún grado de sequía. Los estados más afectados son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Como consecuencia, en las 210 principales presas hay almacenados poco más de 69,000 metros cúbicos de agua, es decir, hay un déficit del 5.3%. De ellas, hay 118 presas con menos de 50% de llenado y 23 se encuentran en números rojos por debajo del 20% de llenado. La escasez de agua está perjudicando a casi 15 millones de ciudadanos y en total, el 30% de los mexicanos tiene un acceso deficiente a líquido. De acuerdo con información de la UNAM, nuestro país tiene definidos 653 acuíferos y 38.7% de este recurso utilizado en el país proviene de esas fuentes. De estos, 105 están sobreexplotados, es decir, la extracción excede a la recarga, en varios de ellos en más de 100%. Lo que ha llevado a México a ocupar ya el segundo lugar en Latinoamérica en estrés hídrico, tan solo después de Chile, lo que podría ocasionar que en menos de 20 años el problema se recrudezca, si es que no tomamos medidas urgentes. Una de ellas es restaurar el equilibrio hídrico en cada región, y para ello se necesita invertir en una infraestructura hidráulica, pero el año pasado, el gobierno federal otorgó un presupuesto de casi 25 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, de acuerdo con expertos, se necesita un monto anual de 49,000 millones de pesos en los siguientes 21 años para garantizar la sustentabilidad y seguridad hídrica en nuestro país. El déficit es de casi la mitad del total del monto que actualmente se tiene. Y es que la falta de inversión genera grandes desperdicios. Un dato que lastima es que en las urbes se llega a perder hasta el 40% del agua en fugas en las redes de abastecimiento y distribución. Los gobiernos municipales, estatales y federal casi no invierten en tecnificación de plantas de tratamiento, ni tampoco se preocupan por vigilar que haya un uso eficiente del agua, sobre todo en el ámbito agrícola a fin de evitar pérdidas. En el caso específico del estado de Veracruz, pese a contar con abundantes recursos hídricos, ya también está padeciendo debido a la contaminación de sus ríos y desaparición de lagunas. Además, en lo que va del año, al menos 202 municipios han presentado sequía. Es así como la grave crisis que atraviesa el estado sigue en aumento. Sin ir más lejos, hace unos días, el alcalde de Jalapa, Ricardo Agüet, solicitó a los ciudadanos que cuidaran el agua, específicamente un fin de semana de mayo, debido a la reducción del 30% en la captación de precipitaciones pluviales en la zona alta del río Pixquiac.
Y pese a que Jalapa es un lugar en el que existe una precipitación más o menos de 1.600 milímetros anuales, casi el doble de la media nacional, cada año hacia abril comienzan los tandeos, habiendo colonias que llegan a pasar varios días sin agua, pese a que es un derecho humano. Es claro que el modelo de gestión del agua en nuestro país no es sostenible y debe modificarse. Hay una serie de tareas, problemáticas y decisiones que no hemos querido emprender, combatir ni tomar, que sin duda alguna atenuarían la crisis y constituirían un nuevo modelo de gestión del agua. Entre muchas medidas que debemos adoptar está el promover el cuidado y la infiltración a los mantos freáticos y acuíferos, esto es, proteger el recurso del subsuelo, lo que implica ordenar, desde luego, la explotación y evitar la contaminación de este recurso. En el año 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto eliminó las vedas de explotación hídrica en 295 cuencas hidrográficas mediante 10 decretos que abrían la entrega de concesiones a particulares y creaba caudales de reserva de líquido. Hay que recordar que la veda es una figura vigente en México desde el año de 1992 y mediante la cual se rechazan aprovechamientos de agua adicionales a los existentes por el deterioro del recurso, por la afectación a la sostenibilidad hidrológica o daño a cuerpos de agua. Pero es evidente que el destino nos ha alcanzado y hoy el problema de la sobreexplotación plantea un problema grave, muy grave, pero que puede tener solución. Para ello lo invito a ver el trabajo que preparó nuestra compañera Magda Ruperto. México, de acuerdo a expertos, está acercando al 87% de susceptibilidad de sequía, como consecuencia de la escasez y el estrés hídrico, y pese a que tenemos la solución al alcance, no la estamos viendo. Hace unos días tuvimos oportunidad de entrevistar a Diana Estela Sánchez Herrera, socio fundadora e integrante de la Junta del Consejo Directivo de la empresa DLD 14, dedicada al tratamiento de aguas residuales domésticas y urbanas, quien habló para Recuento Semanal sobre la importancia de los mantos freáticos. Explicó que, hasta hace poco tiempo, los problemas de sequía solo se veían en el norte del país, específicamente en la frontera con Estados Unidos, pero ahora incluso estados del sur se están viendo severamente afectados. Los mantos freáticos son las capas de agua libre que se acumulan en el suelo a una determinada profundidad, saturándolo. Se forman cuando el agua de lluvia se filtra en el suelo y a determinada profundidad se encuentra con una capa de suelo impermeable, lo que hace que el agua se acumule. Estos son fundamentales para la vida en la tierra, ya que proveen agua a las plantas a través de sus raíces, además de que son fuentes de agua potable y de riego para el ser humano, extrayéndola mediante pozos. La importancia del manto freático radica en que pese a que no lo podemos ver físicamente o no sea tangible, como un lago, un río, un cenote o una presa, podría en un futuro cercano abastecer al 70% de la población mundial. Aunque suene poco realista, abre un camino esperanzador. En vez de seguir dependiendo del uso de las presas o aplicar procesos como la desalinización del agua de mar y producir agua potable, lo que es muy costoso, consume mucha energía, los combustibles fósiles usados contribuyen al calentamiento global y en muchas ocasiones toda esa sal termina en rellenos sanitarios que contaminan el suelo, cambian su pH y lo vuelven estéril. El problema radica en que no los estamos cuidando, pues de los 753 existentes, 250 ya no están disponibles, es decir, se encuentran secos o tienen intrusión salina. En este sentido, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, es una dependencia con una responsabilidad enorme, pero un presupuesto reducido. Por ello, los empresarios, las autoridades y la misma sociedad debemos fomentar sistemas que realmente traten el agua, para dejar de contaminar la contenida en los mantos acuíferos. En la próxima entrega hablaremos sobre las actividades humanas que más están afectando los mantos freáticos, el Plan Nacional Hídrico y la manera de que los ciudadanos podemos contribuir para minorar este grave problema. Pues sobre este tema de alto impacto es claro que lo que hemos visto es una política donde falta redoblar el esfuerzo y que CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, refuerce el monitoreo de las cuencas, pero sobre todo que tengamos en conjunto un esquema claro de sostenibilidad.
La regulación mexicana estipula el procedimiento para el cálculo del caudal ecológico en cuencas hidrográficas y que incluye indicadores como el agua que hay disponible, la extracción hídrica y la recarga. Y para ello es fundamental el tema de las vedas. No obstante, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechaza las vedas y la creación de reservas, pero ha hecho poco para revertirlas o establecer cambios en la protección del recurso hídrico. En mayo, por ejemplo, la Administración Federal anuló la eliminación de veda en una cuenca del sureño estado de Guerrero, zona clave de apoyo presidencial, es decir, donde las decisiones se toman en función de apoyos políticos, más allá de pensar en el cuidado del recurso. Además, también en noviembre del año pasado, las autoridades suprimieron una veda en el territorio de Oaxaca para que comunidades indígenas pudieran decidir la gestión del agua. Decisión que, bueno, pues desde luego va aparejada a sus usos y costumbres y una serie de cuestiones, pero que no va al fondo de este tema, que es muy delicado, que es muy complejo, que hay que verlo con criterios técnicos y que desde luego requiere soluciones de fondo, porque el agua literalmente se nos está yendo de las manos. Vamos a un corte, será muy breve y regresamos a Recuento Semanal. Te invito a que conozcas historias de personas que ya gozan de las mieles del éxito para que su experiencia y enseñanza te ayuden fácilmente a llegar ahí. Descubre cómo reconfigurar tu mente y tu cerebro para dotarlos de patrones de excelencia y sean tus grandes aliados. Soy Roberto Garrido, Mental Coach, Máster Internacional certificado en Programación Neurolingüística y te invito a que nos veas domingo a domingo a las 11 horas México por Acrópolis Multimedios. Desarrollo Humano, un programa diseñado por Acrópolis Multimedios y un servidor para ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo. La fortuna está del lado de quien aprende y se atreve a trascender. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas, en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Estimado público, los invitamos a disfrutar de un programa lleno de música en el cual estaremos celebrando el segundo aniversario de Noche de Música en Jalapa y el Día del Padre. No se lo pierdan. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien querer. Gracias por continuar con nosotros en este programa Recuento Semanal. Ahora, como cada 8 días, le presentamos nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa, donde pasaremos revista a diversas actividades académicas que se han desarrollado en nuestra casa de estudios, como fueron en estos días que corren
el foro Derechos Humanos de la Comunidad LGBT+, la presentación del libro Guía de Buenas Prácticas para la Implementación de la Paridad en los Sistemas Normativos Indígenas del Estado de Oaxaca y el evento Red In for UX, Innovando el Emprendimiento. Un encuentro muy interesante que durante 4 días congregó a emprendedores exitosos que compartieron sus experiencias a la comunidad estudiantil de la UX. Una reunión que le digo fue muy vistosa, fue muy importante y dejó muchas y buenas enseñanzas a los estudiantes. Para saber todo esto que se hizo, José Manuel Hernández y Solano nos va a contar más en estas breves de la UX. Durante esta semana, la Universidad de Jalapa tuvo diversas actividades. Comenzamos con un foro sobre los derechos humanos de la comunidad LGBT+, con importantes mesas de diálogo como recomendaciones y protección de los derechos humanos LGBT+, o demandas de la comunidad y acciones afirmativas LGBT+, un importante evento organizado por consejeras y consejeros del organismo público local electoral en coordinación con académicos de esta casa de estudios y que congregó a funcionarios de diferentes organismos públicos con relación a la protección de los derechos humanos de esta comunidad. Continuamos con la presentación de la Guía de Buenas Prácticas para la Implementación de la Paridad en los Sistemas Normativos Indígenas del Estado de Oaxaca, autoría de la maestra Ritabel López Vences, directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad AC e integrante de la Unidad de Género y Paridad de nuestra Casa de Estudios, evento coordinado por la maestra Sandra Soto. Para finalizar, nuestra Casa de Estudios desarrolló el programa Red In for UX, Innovando el Emprendimiento, una alianza entre instituciones y empresarios, un evento que durante 4 días reunió a cientos de jóvenes universitarios y que permitió a funcionarios y representantes de negocios y empresas exitosas compartir con toda la comunidad UX las herramientas necesarias para emprender de manera eficaz en el futuro. El automovilismo mexicano vive una etapa de triunfos, todos lo sabemos, y el domingo pasado fue histórico para esta disciplina deportiva en la que nombres de grandes pilotos se han inscrito o se inscribieron en esa jornada en el libro de récords del automovilismo mundial. Sobre esta racha de victorias de pilotos mexicanos nos va a platicar Óscar Alvarado en nuestra sección deportiva. El pasado fin de semana se vivió un día histórico para el automovilismo mexicano. Primero, empezaremos con la Fórmula 1, donde Checo Pérez, tras una buena quali en uno de sus circuitos favoritos, llegó en segundo lugar en el GP de Azerbaiyán. Además, desplazó del segundo lugar del Mundial de Pilotos al piloto de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc. De esta manera, su compañero de escudería Max Verstappen ocupa el primer lugar con 150 puntos, Checo Pérez en segundo lugar con 129 y Charles Leclerc en tercero con 116. De ahí pasamos a Francia, a una de las carreras con más desafío físico, mental y de resistencia, y es que se corrieron las 24 horas de Le Mans, en donde el piloto regiomontano Roberto González resultó vencedor de esta carrera mítica. Roberto González es el tercer mexicano en lograrlo, junto con Pedro Rodríguez y su hermano Ricardo González, donde compartió el asiento con el portugués Antonio Félix da Costa y el británico Will Stevens en el equipo Jota Racing. Finalmente, en California, específicamente en Sonoma, se celebró la carrera de la NASCAR Cup y tras una muy demandante carrera, el mexicano Daniel Suárez se convirtió en el tercer no estadounidense en ganar una de estas carreras y el primer mexicano en lograr dicha hazaña. Hablar de medicamentos por inteligencia artificial parece un tema que es sacado de una película de ciencia ficción o de una novela. Pero el gran avance tecnológico de los años recientes nos muestra cómo esto se ha venido haciendo realidad y ahora, para darle un dato, en laboratorios en que se fabrican fármacos vemos ya únicamente computadoras, ya no vemos microscopios electrónicos o centrifugadores, otro equipo que uno estaba acostumbrado a ver al pensar en laboratorios fabricantes de medicamentos. Pero ahora es la inteligencia artificial, un tema fascinante y muy interesante, del que nos va a platicar para conocer más nuestro compañero Christopher Olmos. En las últimas semanas ha tomado fuerza la teoría de crear medicamentos a través de la inteligencia artificial, o al menos con ayuda de esta.
Fue una ONG británica la encargada de tomar esta iniciativa y mostrar a todos lo que puede llegar a aportar esta tecnología artificial en beneficio de nuestra salud. El objetivo principal de esta campaña es crear fármacos que contrarresten las consecuencias y secuelas del dengue, enfermedad que se transmite por un piquete de mosco y que puede llegar a ser viral. La propuesta ha puesto en la mesa la opción de que la tecnología sí tiene cabida en el ámbito de la salud, aunque no aplicaría solo para el dengue, sino para una extensa lista de enfermedades a las cuales no se les presta mucha atención. Es por eso que la ONG Iniciativa para los Fármacos para Enfermedades Olvidadas anunció la alianza con Benevolent AI, empresa dedicada a generar moléculas a través de inteligencias artificiales. Esta no es la primera vez que se quiere involucrar a la tecnología en el campo médico de esta manera. Hace un par de años existió una asociación entre la farmacéutica japonesa Sumitomo Dainippon y Exscientia, una empresa enfocada en las inteligencias artificiales que logró obtener la primera molécula construida por inteligencia artificial. Claro está que esta innovación marca el inicio de una era que cada vez es más avanzada. Prueba de ello es que en Ictos, una empresa francesa que se dedica a las IA, no se observan microscopios ni aparatos comunes en laboratorios. De hecho, tampoco se cuenta con empleados humanos, sino con ordenadores capaces de analizar datos a una velocidad que nunca tendrá un ser vivo. Este próximo domingo 19 es el Día del Padre, una celebración que año con año une a las familias en México. Y para estar a tono con esa efeméride, en nuestra sección cultural, nuestra compañera Carly Torres nos va a presentar un bonito y muy interesante trabajo sobre los papás que han trascendido en la literatura y que los grandes creadores nos han puesto para conocerlos y estar al día con ellos. Vamos a ver nuestra sección cultural en este tema del Día del Padre. En el mundo literario como en la vida real hay padres cariñosos, divertidos, sacrificados, así como sus antítesis, y hoy en el marco del Día del Padre, en Reencuentro Semanal, queremos compartir una lista de papás icónicos independientemente de sus características, pero que han pasado a la historia. En el libro La sombra del viento, el señor Sempere, padre de Daniel, es un hombre viudo que regentea una librería, y es el que le muestra a su hijo el misterioso lugar del cementerio de los libros olvidados. Atticus Finch no solo fue un gran padre en la literatura, sino que se convirtió en un héroe para varias generaciones de lectores. El libro Matar a un ruiseñor habla sobre la segregación racial en Estados Unidos, a la vez que muestra una de las relaciones más emblemáticas entre un padre y su hija. En La ladrona de los libros, novela que se desarrolla en Alemania de la Segunda Guerra Mundial, Hans Humberman es el padre adoptivo de Liesel y dedica su tiempo a fomentarle su pasión por los libros. Le lee antes de dormir y pinta en las paredes del sótano de la casa un gran abecedario para que Liesel escriba todas las palabras que va conociendo. Otro ejemplo de padre no biológico es Jean Valjean, personaje de Los Miserables, obra maestra de Víctor Hugo, quien adopta a Cosette, un padre dispuesto a sacrificar su propia vida por la felicidad de su pequeña. En la novela La joven de las naranjas, el progenitor no está. Jean, el papá de George, murió cuando él era un niño. Cuando cumple 15 años, aparece una carta que le escribió antes de fallecer, en la que le cuenta de su gran amor, le da consejos y le formula una pregunta a la que George debe responder. Vito Corleone, personaje principal de la famosa novela y película El Padrino, es un personaje rudo y violento, a la vez que un padre tierno y un esposo afectuoso. Su ternura es la paradoja que convierte a su personaje en un ser excepcional. Los hermanos Karamazov, libro que lleva el mismo nombre, tienen un padre, Fyodor Pavlovich Karamazov, que nunca los quiso y siempre llevó una vida entregada a los vicios y a los placeres. Relación de Fyodor con sus hijos. Más bien, la ausencia de esta marca el rumbo de esta historia que se centra en el alma humana. No podemos olvidar a Víctor Frankenstein, que aunque no es padre en el sentido estricto de la palabra, sí creó vida. Sus experimentos dieron lugar a una de las criaturas más memorables en la literatura de terror y ciencia ficción. Y concluimos con Geppetto, que así como Víctor Frankenstein, también fue el creador de Pinocho, y es uno de los padres más memorables de la literatura infantil. Hoy enviamos una felicitación muy especial a los padres y esperemos haber despertado su curiosidad para acercarse a la literatura, en este caso a través de los papás. Este sábado concluirá la 37ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Para contarnos sobre las cintas exhibidas, los cineastas galardonados y todo lo que se vivió y que se mueve alrededor de este afamado festival cinematográfico,
Lo invito a que veamos juntos la sección detrás de escena de nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano. Vamos a verla. El día de mañana llega a su fin la edición número 37 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en el Auditorio Telmex en Zapopan. Dicho encuentro reunió grandes propuestas cinematográficas de todos los rincones del mundo, con la finalidad de ofrecer y compartir con el público un sinfín de herramientas para adentrarse en el mercado de la industria fílmica. En esta ocasión fue Polonia el país invitado como parte del interés y reconocimiento hacia sus creativos directores, puesto que han hecho del cine una importante hazaña. Tan solo en los últimos 4 años, esta nación ha recibido 4 nominaciones a los premios Oscar y un amplio reconocimiento en la mayoría de competencias internacionales. Por lo anterior, la directora polaca Małgorzata Szumuska fue galardonada con el Mayagüel de Plata, distintivo anual que desde 2003 reconoce la trayectoria del artista por su importante aportación cultural al mundo del cine. También el actor hispano-mexicano Daniel Jiménez Cacho fue galardonado con este premio. Otro cineasta internacional que se presentó fue Scott Derrickson, responsable de dirigir la primera entrega de Doctor Strange. En esta ocasión estrenó su nueva cinta de terror titulada El teléfono negro. Además ofreció la ponencia Creando mundos desde la oscuridad, en la que expuso su experiencia y diferentes consejos con la audiencia, recordando que ha dirigido excelentes obras de terror como El exorcismo de Emily Rose, Siniestro y Hellraiser. Carlos Cortés fue otro invitado de honor, quien en 2021 resultó ganador en los premios Oscar por su trabajo en mezcla de sonido de la película Sound of Metal y dio una clase acerca de el sublime arte de contar una historia a través del sonido. Otro personaje que cobró popularidad en redes tras su participación en la película ganadora del Oscar, Spider-Man Into the Spider-Verse, fue el animador Antonio Cruz, quien lamentó la situación de la industria en nuestro país, ya que el talento nacional debe migrar en la búsqueda de oportunidades. Manolo Caro también participó en las actividades del festival, recordando sus inicios y trayectoria en el mundo del séptimo arte, desde su trabajo en No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, hasta La Casa de las Flores, o la más reciente Alguien tiene que morir. Durante la jornada salió a la luz un nuevo proyecto animado de DC Comics en colaboración con HBO Max. Se trata de Batman Azteca Choque de Imperios, una producción mexicana a cargo de Juan Mesa León, Alejandro Díaz Barriga y Mónica Robles Corso, cuya historia se enfocará en el emperador Moctezuma tras la llegada de los españoles a la Gran Tenochtitlán. La importancia de la animación llegó hasta la ceremonia, y uno de los más grandes historietistas de Latinoamérica, Alberto Montt, por primera vez fue invitado, y su trabajo llamado Ansiedad deslumbró en los pasillos del evento. Se trata de una popular serie de dibujos que abordan este trastorno con el sentido del humor, y que de alguna manera su trabajo forma parte de la animación del contenido cinematográfico. También durante la jornada, la titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, María Novaro Peñalosa, al lado de la productora Inam Payán, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se reunieron para entablar un diálogo acerca de la violencia de género en el gremio, insistiendo en la implementación de medidas ante cualquier tipo de falta, ya que en la actualidad sigue estando presente esta problemática. Más de 100 películas formaron parte de la selección y competencia oficial del evento, en pro del sector fílmico, y decenas de ponentes compartieron satisfactoriamente sus conocimientos con todos los asistentes. El maestro Miguel Alejandro Núñez, docente de la carrera de Ingeniería en Audio y Tecnologías del Sonido de nuestra casa de estudios, la Universidad de Jalapa, participará en la ciudad de Granada, España, en la Academia Barroca del Festival Musical de esa ciudad andaluza. Nuestra compañera Mariela Pedraza conversó con él y esto es lo que le contó de esta gran experiencia que tendrá y en la que pondrá muy en alto, desde luego, el nombre de la Universidad de Jalapa. Vamos a ver esta plática. Hola amigos de Acrópolis, estamos muy contentos el día de hoy en el estudio porque tenemos con nosotros al maestro Miguel Alejandro Núñez, que es maestro de nuestra casa de estudios de aquí de la Universidad de Jalapa y tiene cosas muy importantes y muy interesantes que contarnos el día de hoy. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Primero que nada, cuéntanos, ¿de qué eres maestro aquí en la universidad? Pues bueno, aquí dentro de la universidad imparto clases en la ingeniería de audio y tecnologías del sonido y las asignaturas básicamente son teóricas y prácticas desde procesos históricos de la música, armonía, entrenamiento auditivo y guitarra.
Cuéntanos, estás a nada de tomar un avión rumbo a Granada, España. Sí, así es, pues estoy muy emocionado. Es una oportunidad que no se da todos los días y precisamente es para formar parte de una orquesta barroca, la Academia Barroca dentro del 71 aniversario del Festival Internacional de Danza y Música de Granada. ¿Cuál va a ser tu participación allá? Bueno, pues voy a aprender básicamente, es una serie de clases, de ensayos y finalmente eso encauzará a 2 conciertos ahí mismo dentro de este festival. ¿Qué días van a ser estos conciertos? El primer concierto es el 23 y 24 de este mes. ¿Cuánto tiempo vas a estar allá en Granada? 2 semanitas, 2 semanitas intensas de mucho trabajo y mucha música. Pues muchísimas gracias. El día de hoy vas a ir representando no solo a Veracruz, sino a la Universidad de Jalapa y eso evidentemente nos llena de orgullo. Cuéntanos, traes hoy un instrumento. Sí. ¿En qué consiste? ¿Cómo se llama? Bueno, esta es una réplica de los instrumentos que se tocaban en el periodo del barroco, más o menos desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Es un instrumento que se tocó mucho, particularmente en España, y de hecho así le conocían, guitarra española. Y bueno, la particularidad que tiene este instrumento es que tiene cuerdas dobles, a las cuales se les denominan órdenes, ¿no? Es decir, orden es igual a par de cuerdas. Y básicamente este instrumento es el instrumento que creó toda la herencia musical que tenemos en México hoy en día, ¿no? En la música tradicional. La jarana también tiene órdenes de cuerdas, es decir, pares de cuerdas. Y bueno, viene de la herencia, ¿no? De la guitarra que se tocaba en esa época. ¿Nos podrías tocar un poquito de lo que vas a tocar allá en Granada, por favor? Claro que sí. Estas son unas tarantelas de Santiago de Murcia. Bueno, eso es solamente un fragmento, es la introducción de unas tarantelas. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, quisiera que nos contaras por último, ¿cómo fue que lograste llegar a esto? Bueno, ¿fue un concurso? ¿Cómo fue? Sí, bueno, sí, en resumidas cuentas fue una audición que se trató de enviar un video, una reseña, una semblanza artística y bueno, al parecer se amplió el número de plazas para este curso. Íbamos a hacer nada más 2 plazas de instrumentos de cuerda pulsada, así se les denomina a estos instrumentos. Habrá cuerda frotada como los violines, violonchelo, etc. Pero bueno, de cuerda pulsada iban a abrirse solamente 2 plazas. Y bueno, pues finalmente se abrieron 4 plazas y yo fui uno de los beneficiados, por fortuna. Y bueno, esa es la explicación corta, pero realmente el estudiar esta música, particularmente estos instrumentos, pues es un estudio que me ha tomado desde el 2016, entre diplomados, cursos, algunos, por fortuna, que la parte buena de la pandemia, pues que se hicieron muchos diplomados en línea. Entonces, pues así podía conectarme con personas de otras latitudes y aprender de ellos este instrumento, ¿no? Y bueno, sí, creo que en el camino de la música, o yo creo que como en todos los caminos, pues no se termina de aprender. Siempre se está reinventando uno, aunque aunque sea un instrumento antiguo, ¿no? Entre comillas, pero la música, aunque sea estos pocos acordes que acabo de compartir, pues son acordes vivos, ¿no? Y la música tiene de gratificante y de grandioso eso, ¿no? Que siempre se está reinventando.
Oye, pues muchísimas felicidades, te agradecemos que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros en el estudio y bueno, no sé si quieres compartir algo más con nuestra audiencia. Bueno, pues particularmente este logro y este reto también, porque voy a aprender, ¿no? Yo lo comparto desde con mi familia hasta con mis compañeros de trabajo. El doctor Sergio, que es el jefe de carrera de ingenierías aquí en la universidad, pues desde siempre ha tenido un apoyo. La universidad, sobre todo de Jalapa, siempre ha facilitado este cobijo, ¿no? para sus docentes, y al mismo tiempo yo creo que todo esto pues también beneficia a la comunidad estudiantil. Entonces creo que este hito, este paso, también lo comparto con mis alumnos, que también yo todos los días aprendo de ellos, y espero que también ellos, a través de este tipo de iniciativas, este tipo de compañerismo, de fraternal, desde una universidad, desde una institución, llegue hasta pues, las nuevas generaciones, ¿no? Que se están formando, y que bueno, la música es un punto de partida esencial para cultivar el alma humana, ¿no? Que tanto nos hace falta. Y a la rectora Isabel, al rector, por supuesto, y a ustedes también aquí en Acrópolis por abrirme las puertas unos minutitos y compartir esto. Pues Miguel, te deseamos el mayor de los éxitos aquí en Acrópolis. Evidentemente, gracias. Desde la Universidad de Jalapa también esperamos que disfrutes, que aprendas mucho y sobre todo que disfrutes Granada, que es una ciudad bellísima. Muchas gracias, muchas gracias. Pues esto es lo que tenemos con ustedes de entrevista el día de hoy, y seguimos con la programación. Pues le deseamos lo mejor a Alejandro Núñez, docente de la Universidad de Jalapa, en su estancia en Granada, España, y su participación desde luego en esta Academia Barroca del Festival Musical de esta hermosa ciudad, a celebrarse en el Centro Cultural Federico García Lorca. Y así llegamos al final de esta emisión, de este programa, que esperamos, como siempre, como cada 8 días, que haya sido de su agrado. Si le gustó esta emisión, como siempre, le pido, déjenos sus comentarios en las redes sociales, son muy útiles para nosotros, muy importantes. Y si le gusta, desde luego, comparte este programa en las redes. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram también. Y lo invito, desde luego, a que visite el sitio web de Acrópolis, www.acropolismultimedios.mx, donde va a encontrar lo que aquí le informamos y le presentamos, y lo más actual, lo de última hora del mundo de las noticias. Y cada martes y cada jueves, como usted ya lo sabe, no deje de seguir el informativo Las Noticias en Acrópolis con mis compañeras Yami Medina y Mariela Pedraza, así como con mis queridos amigos Ezequiel Ortiz y David Silva, también a través de las redes sociales de Acrópolis Multimedios. Y les recuerdo que si quiere usted saber y trascender, no deje de sintonizarnos cada 8 días en Recuento Semanal, el mejor espacio de información y análisis que encontrará, se lo garantizo, en las redes sociales. Pase un muy bonito domingo, este Día del Padre, en familia, disfrútelo y cuídese, cuidémonos mucho todos, porque otra vez hay un repunte de casos de COVID. Usemos el cubreboca, sigamos las medidas que nos han recomendado desde hace un par de años las autoridades de salud, para que estemos bien, para que aquí podamos seguir bien. Gracias por su atención. Soy Emilio Cárdenas y lo espero el próximo viernes a las 12 del día en nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.
Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.